Bienvenidos a escuchar el tema del día de hoy, titulado Cuando el temor nos invada. Basado en Salmos 91, versículos 1 al 6 y luego 9 al 16, pasaje que lee de la siguiente manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El acoso de algunos individuos sobre otros es la manera más frecuente de intimidar o aterrorizar a alguien hoy día. El abuso o el acoso es también conocido por abuso, por maltrato, o lo que sería el término popular de los milenios, el bullying. Se oye de acoso entre los vecinos, entre los familiares, caracterizado por la violencia intrafamiliar. Se oye de abuso en las escuelas, el cual no termina cuando se termina la escuela o cuando se cambia de escuela. Y hoy, hasta en las plataformas digitales, se escucha de acoso, la cual es una de las maneras más severas de acosar a una persona. Cuando el temor invade a alguien, lo puede neutralizar, lo puede paralizar y hasta puede hacerle que se autodestruya. Esto sucede cuando muchas veces el acoso llega a los extremos de la extorsión o de la amenaza. La vida está llena de mal encarados, o como se dice en varios lugares, personas mala sangre y de corazón de piedra, que siempre están buscando víctimas o victimizar o hacer daño a otros. Sin embargo, hoy
en apoyo a las autoridades civiles y profesionales, las Escrituras nos ayudan a manejar el temor mientras se busca la ayuda adecuada. El Salmo 91, otro de los salmos que figura entre los favoritos de mucha gente, nos invita a descansar en Dios Todopoderoso, el único capaz de librarnos del temor que pudieran causarnos los demás. Pero para que la palabra de Dios, y en particular esto que dice este Salmo 91, funcione contra el temor, hay que hacer algo más que solo citar la referencia bíblica. Es decir, cuando llega la amenaza, cuando llega el temor, hay que hacer algo más que solamente decir Salmo 91. Hay que confiar plenamente en Dios. Hay que descansar en todo lo que Dios nos dice, de manera particular en este Salmo 91. Entonces, cuando el temor nos invada, en primer lugar, hay que descansar en la grandeza inefable de Dios. En este mundo caído, tarde o temprano, nos llega la hora en que hay que depender totalmente de la grandeza de Dios, caracterizada por sus atributos y por los medios de protección con los que Él cuenta para protegernos. El versículo 1 de este salmo inicia diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, haciéndonos resaltar en este versículo los medios y los atributos de los que estamos hablando. El que habita al abrigo, el primer medio con el que Dios cuenta para librarnos, que significa cuidado en tiempo de frío. Continúa el versículo diciendo: el que habita, por lo consiguiente, al cuidado del Altísimo, para referirse al primer atributo en este versículo de Dios, se refiere a la soberanía de nuestro Señor. El que habita al abrigo, o el que habita al cuidado del Altísimo o del soberano Dios, soberano Señor, morará bajo la sombra. Es el segundo medio de protección opuesto al abrigo. O sea, las altas temperaturas, los cambios drásticos, el Señor cuenta con este medio de protección que es la sombra, que significa también cuidado de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente, segundo atributo divino que significa que Dios es todopoderoso. El versículo 2 continúa diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Diré yo al Señor, que es mi única
esperanza. Pero además de eso, diré yo a Dios que es mi castillo. Castillo sería el tercer medio de protección que Dios utiliza para resguardarnos particularmente de la persecución. Así que el salmista cierra diciendo: ¿en quién confiaré? Este versículo 2 es una expresión de fe en la grandeza inefable de Dios, tal como lo expresó Tomás cuando se encontró con el Jesús resucitado. Cuando observó las heridas del sacrificio de Jesús en la cruz, exclamó: mi Señor y mi Dios. Es decir, Dios altísimo, Dios soberano y Dios todopoderoso. Aunque la vida esté llena de entornos que atemorizan, hay que confiar plenamente en que Dios nos libra en todos los peligros. El salmista se expresa dirigiéndose a sí mismo como a la segunda persona de conjugación verbal para referirse a lo que Dios puede hacer con los que confían en Él, mencionando varios peligros que empiezan en el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Este sería el primer peligro, el lazo del cazador, para referirse precisamente al acosador, al abusador, para referirse al ser humano caído que busca víctimas a quien maltratar. Continúa el versículo 3. De la peste destructora, es decir, el segundo peligro que acecha a las personas es la peste destructora. Cuando leo esta clase de términos, no puedo aislar mis pensamientos de la pandemia por la que estamos atravesando. Porque peste destructora significa el caos que trae la naturaleza caída sobre la creación. Todos aquellos trastornos que vienen a la naturaleza precisamente por el maltrato, el descuido a lo que el Señor ha puesto y ha dejado en nuestras manos. El verso 4 continúa citando estos medios de protección y dice: con sus plumas te cubrirá, para referirse a la gallina cuyo medio de protección para sus polluelos son precisamente las plumas. Y continúa diciendo: y debajo de sus alas estarás seguro. El quinto medio de protección con el que Dios cuenta. En sus alas, debajo de sus alas estarás seguro.
Es decir, el asunto en este versículo 4 es que Dios nos puede librar de las dificultades en cualquier momento que nosotros lo ocupemos. Continúa, escudo y adarga es tu verdad, para referirse al medio 6 y al medio 7. Estos dos últimos recursos divinos que menciona el verso 4 sirven para que Dios nos libre de esos peligros que consideramos los más tenebrosos. Versículo 5 los menciona. El tercer peligro, y específicamente de esta naturaleza de terror, es el siguiente. Dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno, refiriéndose a todas esas situaciones encubiertas, las cuales son imposibles de detectar para el ser humano. Pero aún de ese tipo de ataques, Dios puede librar a los que confiamos en Él. Continúa el verso. Ni saeta que vuele de día. Es decir, el cuarto peligro es aquel que nos puede acechar durante el transcurso del día. Las 24 horas del día puede acecharnos este tipo de peligro. Cierra el versículo 6 diciéndonos un quinto peligro. Ni la pestilencia, dice, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos dos peligros, estimados amigos, estimados oyentes, hay que considerarse de manera conjunta y se refieren precisamente a los infortunios, como justamente está pasando con la pandemia, o a los asaltos que pueden llegar a cualquier hora del día o de la noche, pero que de igual manera la grandeza inefable de Dios puede protegernos. En el transcurso de esta semana, escuché dos expresiones de personas relacionadas con nuestra congregación. La primera era su preocupación por la cantidad de familiares a este hermano que han pasado a la presencia del Señor como consecuencia del COVID-19. Y la otra expresión, igualmente, procediendo de uno de los miembros, o de otro, más bien dicho, de los miembros de nuestra congregación, quien estuvo hospitalizado por 5 días con una neumonía severa, salió, según su testimonio, el día martes de esta semana, siendo el día que más muertos salieron notificados de los hospitales de California. Él salió intacto
de esta enfermedad. Así que cuando el temor nos invada, en segundo lugar, hay que descansar en la fidelidad constante de Dios. El salmista testifica que debido a la fidelidad constante de Dios, Él seguirá siendo su esperanza. Él seguirá siendo ese Dios que lo protege, que lo ayuda en medio de los peligros que trae el temor. El versículo 9 continúa diciendo: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es decir, que definitivamente el salmista estaba asegurando que hay que creer en Dios como nuestra única esperanza segura y como nuestra habitación eterna. Versículo 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te vendrá ninguna plaga. Otro término que no puedo desasociar, que no se puede desasociar de la pandemia que atravesamos. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga, ni peste tocará tu habitación. Este versículo 10 hay que clarificar que de ninguna manera es una promesa de Dios que nunca nos llegará el mal o la enfermedad. Quienes así lo interpretan o quienes así lo entienden, hay que clarificar que están equivocados. En este verso no es una promesa. Dios no está prometiendo que las enfermedades nunca llegarán a nosotros, ni siquiera a los que profesan fe en Él. Lo que este verso está garantizando es que en el transcurso de la vida, Dios será fiel para ayudarnos a sobrepasar el mal que nos llegue e incluso las enfermedades. Así que reafirmo que la Biblia nunca dice que somos exentos a las situaciones que nos aterrorizan. Por eso el versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dios mandará a sus ángeles a que protejan. ¿En qué tiempo? En todos sus caminos. Esto significa en su diario vivir. Así que, aunque la Biblia no garantiza que el mal, las enfermedades, nunca llegarán a nosotros, lo que Dios sí está garantizando que va a hacer es enviar a sus ángeles para que nos protejan si fuera necesario enviarlos. El versículo 12 continúa diciendo:
En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, refiriéndose a las manos de los ángeles. Los ángeles, en otras palabras sencillas, te llevarán cargado para que tu pie no tropiece en piedra. A partir de la gravedad que se ha venido con la pandemia en California, yo he podido sentir cómo en el caso de mi esposa y mío, el Señor nos ha librado de este contagio de manera milagrosa. Por eso creo fielmente lo que la palabra del Señor nos está diciendo en este salmo. El versículo 13 dice sobre el león y el áspid, que significa que son animales feroces y astutos. Continúa diciendo el verso, sobre estos animales feroces y astutos pisarás. Podrás poner los pies sobre esta clase de animales y no te harán ningún daño. Cierra el versículo 13. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hollarás también significa eso, pisotear. Pisotear al cachorro de león y al dragón. Dios es fiel, es lo que está diciendo este versículo 13, para librarnos de cualquier peligro comparado al ataque de animales salvajes, de animales feroces, de animales astutos, aún como el antiguo dragón, que no es otro ser que el mismo Satanás, como era conocido en la antigüedad. Estimados oyentes, cuando el temor nos invada, en tercero y último lugar, hay que descansar en el compromiso firme de protección de Dios. Qué bendición se puede sentir en medio del temor cuando nos damos cuenta que Dios tiene un compromiso inquebrantable de protección a todos los que confían la vida a Él. El versículo 14 continúa diciéndonos, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Dios hace lo que sea necesario para librar a aquellos que le aman, a aquellos que le buscan con todo su corazón. Y continúa este versículo 14, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios está totalmente comprometido a proteger a los que han puesto su fe en Él y permanecen fieles en todo tiempo. Dicho compromiso, estimados amigos y amigas, de protección, incluye estar atento al grito de auxilio de los que le aman.
El versículo 15 continúa diciendo, me invocará y yo le responderé. Clamará a mí y yo le responderé. Continúa el versículo 15. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. El que ama a Dios nunca se quedará solo en tiempo de angustia. Nunca se verá solo en el tiempo de la aflicción. Nunca estará solo en el tiempo de la enfermedad e incluso de la muerte. Dios siempre acudirá a ayudar a aquellos que le invocan, a aquellos que solicitan su ayuda. Al nomás escuchar el grito de auxilio, hasta sacarlos victoriosos del peligro. Como dice este versículo, yo estaré con él y lo glorificaré. Y finalmente Dios se compromete a entregarles el premio de la fidelidad a aquellos que no lo niegan, aún en medio de las circunstancias que nos traen temor. Así que este pasaje cierra con el versículo 16 diciéndonos, los saciaré de larga vida. El premio a la fidelidad incluye una vida satisfactoria en todos los sentidos. Cuando yo pienso en este versículo, aplicándolo a mi vida, lo saciaré de larga vida. No pienso en cantidad de años, sino pienso en una vida donde yo pueda sentirme satisfecho con la persona que soy, con la persona que he sido, con la persona que hasta el momento Dios me ha permitido ser. Un esposo satisfecho, un padre de familia satisfecho, un hombre de Dios satisfecho de haberle servido el tiempo de vida que Dios me ha dado. Así que el versículo 16 concluye diciendo, y le mostraré mi salvación, más que una larga vida, que por más larga que sea, seguirá siendo temporal. Dios ofrece una vida eterna a todo el que descansa su vida completamente en Él. Así que concluyo diciendo, las personas que se niegan a aceptar sus temores o tratan de ocultarlos por más grandes y debilitantes que estos sean, vivirán en un peligro constante de sucumbir ante cualquiera de estos peligros, puesto que no tomarán las precauciones necesarias ni las medidas acertadas para poder sobrepasarlos. Estimado amigo, amiga, reemplace el temor con una actitud de confianza plena en Dios, que no lo deje doblegarse
ante el poder del temor que invade su ser. Dé un paso de fe en Dios, dejando en sus manos todos sus temores, porque la grandeza inefable de Dios, la fidelidad constante de Él, el compromiso firme de protección de Dios, lo librarán de todo temor que nos invada por el acoso, por el abuso, por el maltrato, por el bullying, por la extorsión, por la amenaza, por el acecho o por la violencia, o incluso el temor, el terror que traen situaciones como la pandemia actual. Así que hago esta invitación, estimado amigo o amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Gloria sea al Dios Todopoderoso, que nos libra del temor en medio de las situaciones que lo provocan. Que tengan una linda semana.